Bueno, parece que ya está, bueno, sigue conectándose gente, pero bueno, por no retrasarnos más, si os parece, vamos presentándonos. Bueno, algunos de vosotros ya nos conocéis, que habéis asistido a todas las sesiones anteriores, pero bueno, por si no habéis podido asistir a las 3 anteriores, me presento. Mi nombre es Úrsula García, soy socia de FinReg, que estoy a cargo del área de finanzas sostenibles, y estoy como también mi compañera Maite Álvarez, que también asociada principal de FinReg, que también está dentro de este área, ¿no?, de finanzas sostenibles. La jornada de hoy nos vamos a centrar en lo que denominamos Green MiFID, que es la modificación de MiFID II para incorporar, entre otras cosas, todo lo que tiene que ver con preferencias de sostenibilidad en el test de idoneidad. Aquí, bueno, como entiendo que hay personas de diferentes perfiles y un poco por centrar de lo que estamos hablando, comentaros que básicamente esto, aunque ahora vemos, ¿no?, en todo el detalle, pero básicamente lo que implica esta modificación es la obligación de incluir dentro de las cosas que se tienen que preguntar a los clientes, dentro de la evaluación de su... No, deja la anterior, Maite, perdona. Sí, con el índice está, exacto. Gracias. Como os decía, bueno, pues lo que implica Green MiFID es que, como sabéis, dentro de MiFID II es una normativa que obliga a evaluar la idoneidad de los productos para los clientes cuando se están prestando servicios de gestión de cartera y de asesoramiento, ¿no? Entonces, esto obliga a hacerles un test que se denomina test de idoneidad, en que se les preguntan, bueno, pues capacidad, conocimientos y experiencia, capacidad de asunción de pérdidas, tolerancia al riesgo, en fin, una serie de preguntas, ¿no?, para poder ser capaces de encuadrar cuál es su perfil inversor. Y ahora, con esta modificación, que ahora nos explicará en más detalle Maite, lo que se añade es la necesidad de preguntar al cliente por sus preferencias de sostenibilidad. Es decir, tener en cuenta no solo cuando se le está prestando servicio de gestión de carteras y de asesoramiento, es decir, cuando estamos en el marco de un test de idoneidad, no cuando hay comercialización, que sería bajo un test de conveniencia o sin test según el tipo de producto que sea, pues en los casos en los que sí hay test de idoneidad, ¿no?, le tienes que preguntar por esas preferencias de sostenibilidad, para que su sensibilidad, digamos, en cuanto a si quiere o no productos con sesgo sostenible, se tenga en cuenta cuando se le recomiendan productos que tiene que adquirir o cuando se le gestiona una cartera en su nombre, ¿vale? Esta modificación del test no es lo único que establece MiFID II, también hay otras obligaciones que están relacionadas con estas preferencias de sostenibilidad, es decir, con estas modificaciones que tenemos que hacer al test para preguntar al cliente por sus preferencias. Y además, la modificación de MiFID II no solo introduce esto que comentábamos de la obligación de introducir estas preguntas en el test, sino que además existen otras obligaciones de requisitos organizativos y de normas de conducta que también veremos, como son, por ejemplo, pues la modificación de todo lo que tiene que ver con gobernanza de producto, temas de gestión de riesgos, bueno, pues otra serie de obligaciones derivadas de esta incorporación de la sostenibilidad dentro del marco de la prestación de los servicios de inversión. Y entrando ya en lo que es las preferencias, te doy la palabra a Maite para que os pueda explicar un poco más en detalle esto que os decía de qué implica, ¿no?, el preguntar a los clientes en el test MiFID por sus preferencias de sostenibilidad. Muchas gracias, Úrsula. Hola a todos y encantada de saludaros. Retomando con lo que está contando Úrsula, al final la modificación de MiFID II o de la normativa IDD en el caso de los productos de inversión basados en seguros, pero bueno, nos vamos a centrar únicamente en MiFID y en los productos de los instrumentos financieros. La principal obligación que establece es precisamente preguntar expresamente al cliente por las preferencias de sostenibilidad cuando se le presta tanto el servicio de asesoramiento como de gestión de carteras. Quedaría, por tanto, fuera el servicio de recepción y transmisión de órdenes, lo que sería la pura comercialización, que, digamos, no incorporaría preguntas de este tipo. Con esta nueva obligación, pues al final lo que vemos es que las entidades tienen que abordar una serie de modificaciones muy relevantes, no solamente modificar o añadir preguntas adicionales a sus test de idoneidad actuales, sino también modificar los algoritmos o las lógicas de funcionamiento para llegar a un resultado
de sostenibilidad, un resultado de sostenibilidad que además, por lo que estamos viendo, tiene que ser independiente del perfil inversor, es decir, una cosa es tu perfil de riesgo y otra cosa distinta son las preferencias de sostenibilidad, y no siempre es sencillo llegar a este resultado de sostenibilidad, porque al final ahora veremos la norma detalla bastante qué se entiende por preferencias de sostenibilidad, y en la medida en que la norma detalla cuáles son esas preferencias, o mejor dicho, qué productos serían válidos para responder a esas preferencias, pues las entidades van a tener que recomendar o incluir en las carteras gestionadas productos que sean acorde a preferencias manifestadas por el cliente. Por tanto, vemos que tiene un gran impacto a nivel técnico o a nivel operacional, en el sentido de esas nuevas preguntas y esas nuevas lógicas de funcionamiento, pero sobre todo un impacto muy relevante por la parte de la gama de productos. Las entidades tienen que pues, estar preparadas para poder ofrecer a los clientes productos que encajen con sus preferencias de sostenibilidad, y al final pues esto requiere una transformación de su gama para que sea cada vez más sostenible. Cuando decimos que la norma establece qué se entiende por preferencias de sostenibilidad y, por tanto, qué tipología de productos serían aptos para responder a las preferencias de sostenibilidad, lo decimos porque al final la norma lo que dice es que se entiende por preferencias de sostenibilidad la decisión de un cliente sobre si incluir o no en sus inversiones, y en qué medida, la siguiente tipología de instrumentos financieros, y establece tres tipologías distintas. En primer lugar, instrumentos financieros en los que el cliente determina que una proporción mínima debe invertirse en actividades medioambientalmente sostenibles conforme a la definición que hace el reglamento de taxonomía. Una segunda tipología, un segundo bloque, que sería un instrumento financiero para el cual el cliente determina que una proporción mínima debe invertirse en actividades consideradas sostenibles conforme a la definición que da el reglamento de divulgación, SFDR por sus siglas en inglés. Son dos definiciones que ahora vamos a ver parecidas, pero digamos que al final cada una está dirigida a una tipología de actividades económicas distinta y persigue objetivos sostenibles distintos. Y por último, un tercer bloque o una tercera tipología, que son instrumentos financieros que tengan en consideración PIE, y además que el cliente determine cuáles son los elementos cualitativos y cuantitativos que demuestran esta consideración. Una coletilla de que el cliente debe determinar los elementos cualitativos y cuantitativos está un poco indefinida en la norma, y no queda claro qué es exactamente lo que se tiene que preguntar al cliente. Aquí sí que es verdad que con las guías de los reguladores a nivel europeo, con las directrices que publicó ESMA precisamente sobre cómo evaluar las preferencias de sostenibilidad de los clientes como parte de la evaluación de idoneidad, vemos que nos da un poquito más de información. Bueno, sí que es una parte que está un poco indefinida, por así decirlo. Tenemos estas tres tipologías y el cliente tiene que elegir cuál de ellas quiera, pudiendo elegir una, dos, una combinación, la que sea, todas. Al final es el cliente quien va a determinarlo. Por tanto, aunque la norma define qué tipología de productos en abstracto sirven para responder a las preferencias de sostenibilidad, pues luego cada cliente va a tener unas preferencias de sostenibilidad determinadas en función de las respuestas a todas estas cuestiones. ¿Qué ocurre si las entidades, una vez que el cliente ha manifestado a través del test de idoneidad sus preferencias de sostenibilidad, resulta que no tienen ningún producto que ofrecerle? Porque aunque es verdad que el mercado está evolucionando muy rápido, todavía hay entidades que su modelo es de producto propio y que no han prácticamente comenzado esa transformación sostenible, o que lo están haciendo de forma todavía un poco lenta. Pues aquí la norma te permite que tú informes de esto al cliente una vez realizado el test, es decir, tú le digas: con lo que me has contestado, con estas preferencias de sostenibilidad, no tengo gama de producto
para ofrecerte y si el cliente quiere, pues puede modificar sus preferencias, siendo esto algo excepcional y además que debe quedar registrado para asegurar una trazabilidad. Vemos aquí una diferencia muy grande con lo que conocemos habitualmente con los test de idoneidad, que al final el resultado es el que es y tú no le puedes decir al cliente te ha salido conservador, puedes cambiarlo. Aquí la norma o las directrices de la ESMA sí que te permiten esta posibilidad, eso sí, con una serie de cautelas. De hecho, Entrando, aquí en la última, perdona, en la última versión de las guías, ¿no? Aclaraba la ESMA, ¿no? Que cuando se modifican estas preferencias, esto implica que se modifican, digamos, para esa operación en concreto. Pero deberíamos guardar el texto original, ya que en el futuro, si hubiese pues, un nuevo servicio que se le preste o se asesore sobre otra cartera o haya cualquier otra pues, utilización, digamos, de ese test para la recomendación de un producto, debería intentar seguir a las recomendaciones originales. Esto es verdad que en algunas entidades les puede plantear unos ciertos problemas técnicos, porque claro, tú el perfil que tienes guardado al cliente pues es uno, ¿no? Y normalmente, o sea, aquí es verdad que lo que vemos es que a día de hoy las entidades que con las preferencias que manifiesta el cliente no pueden ofrecerle productos pues por un poco por la limitación, ¿no? De productos que hay en mercado, que por ejemplo ahora cuando veamos, ¿no? Cuando vemos más en detalle las tres tipologías de productos que valen, ¿no? Pues por ejemplo el tema de taxonomía es algo que estamos viendo que hay muy pocos productos que tengan porcentajes de alineación con taxonomía elevados o que tengan incluso alguno, ¿no? Estamos viendo gran número de productos, tanto a nivel español como internacional, artículo 8 y 9, que están declarando que tienen 0 o un 1 o un 2 y la mayoría 0 de alineación con taxonomía, entonces pues es difícil, ¿no? Ofrecer estos productos. Entonces es cierto que probablemente aquí a día de hoy si el cliente tiene que cambiar las preferencias porque no hay productos, a corto plazo no seamos capaces de ofrecerles la siguiente recomendación, volvamos a tener que utilizar estas nuevas preferencias modificadas, ¿no? Quizás a futuro sí que será posible pues tener oferta de producto para toda la gama de las opciones que nos ofrece la norma y las diferentes tipologías de productos sostenibles, ¿no? así es. Gracias, Úrsula. Y justo entrando en cómo, cuáles son estas tres tipologías de productos que permiten responder a las preferencias de sostenibilidad, el primer bloque, como veíamos, es productos que tengan inversión sostenible conforme a la definición, inversión medioambientalmente sostenible conforme a la definición del reglamento de taxonomía, porque sabéis que este reglamento únicamente contempla la parte ambiental, aunque sí que ya se está empezando bueno, pues a ver documentos de trabajo y se está empezando a oír hablar de una taxonomía social, pero digamos está todavía en una fase muy poco avanzada. El reglamento de taxonomía lo que te dice es una serie de requisitos para poder considerar que una actividad económica se considera medioambientalmente sostenible. Se deben cumplir todas estas condiciones. La primera, que contribuya sustancialmente a alguno de los objetivos establecidos en el reglamento de taxonomía, que son únicamente 6 objetivos. O sea, hay otras cuestiones medioambientales que se nos podrían ocurrir, pero que no están aquí previstas y que, por tanto, no permiten que una inversión sea sostenible conforme a la taxonomía. Tenemos los 2 primeros objetivos climáticos que están desarrollados ya a día de hoy, desde el año pasado, y los otros 4 objetivos no climáticos, uso sostenible y protección de recursos hídricos y marinos, transición hacia una economía circular, prevención y control de la contaminación y protección y recuperación de la biodiversidad, que tendrían que haber entrado en vigor o tendrían que haber comenzado a ser aplicables a partir del 1 de enero de este año, pero que no tenemos todavía los RTS, los reglamentos delegados que desarrollan qué condiciones deben cumplirse para considerar que una actividad contribuye, por ejemplo, a la protección y recuperación de la biodiversidad, ¿vale? Pero esto sería el primer criterio, que contribuya sustancialmente a alguno de los siguientes objetivos. El segundo criterio, que no cause ningún daño significativo a los objetivos anteriormente citados, es decir, por mucho que una actividad mitigue el cambio climático, si causa un perjuicio significativo en la biodiversidad, pues no va a poder ser sostenible.
Tercer requisito, que cumpla con unas garantías mínimas ambientales y sociales, pues que se encuentre alineado con las líneas directrices de la OCDE, principios rectores de Naciones Unidas y una serie al final de iniciativas internacionales en esta materia. Y por último, que la contribución sustancial a cada uno de los objetivos y el no causar un daño significativo a alguno de dichos objetivos se mide a través de criterios técnicos de selección. Estos criterios técnicos de selección son precisamente los que se desarrollan a través de RTS y que faltan para los 4 objetivos no climáticos. Estos RTS pues, al final establecen una serie de criterios muy tasados por cada una de las actividades económicas que se consideran elegibles, pues si las actividades elegibles cumplen esos criterios, pasan a ser actividades alineadas con la taxonomía. Vemos, por tanto, que es una definición pues, que es compleja, es muy exhaustiva. Además, nos falta la definición de los 4 últimos objetivos y la realidad es que hay pues, muy pocas actividades económicas que permitan contribuir a estos objetivos en la manera en que lo pide el reglamento de taxonomía. Y esto se traduce en que la oferta de producto con este tipo de inversión es muy reducida. La mayoría de los productos no tienen inversión sostenible conforme a taxonomía y si lo tienen, pues son productos muy temáticos, muy de nicho, y además lo tienen en un porcentaje muy reducido, 1%, 3%, como muchísimo, un 10%, o bien del producto concreto. Bueno, pues un poco una visión general de lo que vemos en la industria y especialmente en la industria española. Pasando a la segunda tipología, pues serían aquellos productos financieros, aquellos instrumentos financieros que tengan inversión sostenible conforme a la definición que da el reglamento de divulgación. A diferencia de la definición de taxonomía, la del reglamento de divulgación es una definición algo más laxa y que además contempla también la parte social que no contempla taxonomía. Al final lo que dice este CDR es que contribuye, será sostenible cualquier actividad que contribuya pues, a un objetivo medioambiental o social. Da además ejemplos concretos de qué indicadores deben seguirse para medir esta contribución, pero son ejemplos, no es un listado tasado de indicadores que se tengan que seguir, como ocurre con el reglamento de taxonomía, con los criterios técnicos de selección. Adicionalmente, no se puede causar ningún daño significativo a cualquier otro objetivo medioambiental o social, pero es, al igual que pasa con el criterio 1, algo abierto, que se puede, digamos, interpretar por parte de las entidades y luego que las empresas en las que se invierta, las empresas beneficiarias, sigan prácticas de buen gobierno. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues que al ser una definición más flexible y que además permite que las entidades, por así decirlo, hagan su propia metodología de consideración de qué es contribuir a un objetivo y qué es no causar un daño significativo en otro, y bueno, pueden utilizar un poco los indicadores que consideren, porque no hay una lista tasada, pues que cada vez estamos viendo más producto con este tipo de inversión sostenible conforme a la definición de ese CDR. En cualquier caso, no son productos con un porcentaje muy elevado de este tipo salvo los productos artículo 9, los productos artículo 8, que vemos que poquito a poquito incorporando esta inversión sostenible conforme a CDR, lo hacen en porcentajes todavía pequeños, 10%, 20%. Las entidades están siendo muy prudentes, más allá cuando estos compromisos de cuánto voy a tener como mínimo de inversión sostenible conforme a SDR o conforme a taxonomía, hay que establecerlos en la documentación precontractual, por ejemplo, de un fondo, en lo que se llama el anexo de sostenibilidad, que sería un documento específico anexo al folleto, y digamos que esto es un compromiso para la gestora y están siendo bastante conservadores a la hora y bastante prudentes a la hora de establecer estos porcentajes mínimos de inversión sostenible, aunque sea conforme a SPDR. Por último, la tercera alternativa o la tercera tipología son productos que tengan en consideración PIAs. Las PIAs son todas aquellas incidencias del asesoramiento o de las decisiones de inversión que pueden tener efectos negativos
sobre los factores de sostenibilidad. Es un concepto también bastante abstracto y difícil de entender. Nosotros, como siempre lo interpretamos, es al final el hecho de que, bueno, pues estás invertido pues, en una determinada compañía, en un determinado activo, y la inversión al final acabe causando un perjuicio significativo en el medio ambiente o en la sociedad. Igual que el riesgo de sostenibilidad es como factores ambientales, sociales o de gobernanza afectan al valor de mi inversión, aquí sería un poco el concepto opuesto. O sea, ya nos olvidamos de la perspectiva más financiera y es, oye, ¿qué puede causar perjudicial, qué puede causar mi inversión en el medio ambiente o en la sociedad que tenga efectos negativos? Los que ya se miden a través de una serie de indicadores, a través de una serie de KPIs, que se dividen en dos grandes bloques, los climáticos y ambientales por un lado y los sociales y de gobernanza por otro. Tenemos todo ese listado de indicadores que se pueden seguir en el modelo o en la plantilla de declaración de principales incidencias adversas a nivel entidad, que luego va a servir pues también para los productos, digamos, para que seleccionen aquellos indicadores que más se ajusten a la política concreta de inversión, por ejemplo, de un fondo. Al final, estos indicadores lo que hacen es orientarse sobre si puede haber o no este perjuicio negativo, ese impacto adverso en el medio ambiente o en la sociedad. Por ejemplo, si tenemos una inversión y vemos que el indicador de emisiones de gases de efecto invernadero, pues el valor que nos sale es muy negativo, pues podemos tener un indicio de que hoy es probable que esto o esté causando un perjuicio o pueda causarlo en el futuro. Y estos indicadores es la forma de intentar controlar, o mejor dicho, intentar gestionar y tratar de mitigar estas incidencias adversas. Sí que vemos que los productos, la industria de fondos, muchos de ellos están considerando que tienen en consideración principales incidencias adversas, lo que es una buena noticia para los distribuidores, porque al final más o menos va habiendo producto que permita responder al menos a esta tipología dentro de las tres que establece la norma para preferencias de sostenibilidad. Pero sí que vemos también que los reguladores, tanto la Comisión como las ESAs, están publicando criterios muy exigentes en lo que respecta a la consideración de PIAs. Y al final pues nos da un poco de miedo que el efecto que cause sea justo el inverso. Oye, pues esto se está volviendo tan complicado que digo que mi producto no tiene en cuenta PIAs y luego tengo un problema a la hora de intentar cuadrar con preferencias de sostenibilidad de los clientes. Estas tres tipologías de productos, estas tres categorías que establece MiFID para la definición de preferencias de sostenibilidad no encajan del todo con la tipología de productos, vamos a llamar sostenibles, entre comillas, que establece el reglamento de divulgación, SFDR. Al final, el SFDR habla de productos que promuevan características ambientales o sociales, siempre que las empresas en las que se inviertan siguen prácticas de buena gobernanza, y luego de productos con un objetivo de inversión sostenible. Pero esto no llega a casar del todo con estas tres categorías que acabamos de ver. Un poco cuál es el panorama de fondos según la normativa SFDR, pues tenemos los que llamamos artículo 6, que al final son fondos que bueno, integran los riesgos de sostenibilidad. Desde agosto, además de 2022, ya no se puede decir que no se integra porque ha habido una modificación de UCITS. Entonces estos artículos 6 siempre van a tener que considerar los riesgos de sostenibilidad, pero no son un producto sostenible. Esta integración es desde el punto de vista puro de riesgo. Tenemos, como decía, los productos artículo 8 que promueven características medioambientales y sociales y que voluntariamente, si quieren, pueden tener en cuenta PIAs o pueden tener inversión sostenible en un determinado porcentaje, pero no es algo que pida la norma para poder ponerle el sello de artículo 8. Lo relevante para artículo 8, según la normativa, es la promoción de características ambientales o sociales. Y luego tenemos los productos artículo 9, que esos sí o sí tienen que tener un objetivo de inversión sostenible. Y de hecho, prácticamente toda su cartera debería ser inversión sostenible, salvo a lo mejor una parte que se reserve a efectos de liquidez,
cobertura y además esta liquidez y cobertura tiene que tener unas salvaguardas mínimas. Vemos, por tanto, que de estas tres tipologías, o estas tres categorías de artículo 6, artículo 8 o artículo 9, únicamente el 9 se ajustaría a una de las categorías de preferencias de sostenibilidad, que sería la inversión sostenible, bien conforme a CDR o bien conforme a taxonomía. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que en la industria se ha creado una nueva categoría, que es lo que llaman artículo 8 Plus, que es un fondo que, además de promover características ambientales o sociales, tiene inversión sostenible, bien conforme a la definición de SCDR o bien conforme a la definición de taxonomía, normalmente conforme a la de SCDR por la complejidad de tener inversión sostenible conforme a taxonomía, y también puede tener en consideración PIAs, de forma que sea un producto que cumple alguna de las tipologías que veíamos en preferencias de sostenibilidad. Por tanto, este 8 Plus sí que en teoría podría ser apto para responder a las preferencias de sostenibilidad del cliente, igual que los artículos 9, que veíamos que la parte de la inversión sostenible al menos iba a estar cubierta en todo caso. Y decimos que potencialmente podría ser apto para responder a las preferencias de sostenibilidad, porque un producto artículo 8 Plus o artículo 9 no va a ser automáticamente apto para un cliente con preferencias, porque hay que ver cuáles son las preferencias específicas que tiene ese cliente. A lo mejor tengo un artículo 8 Plus que promueve inversión sostenible, pero yo, que tengo preferencias, lo que quiero son PIAs. Pues entonces, por mucho que este fondo sea potencialmente apto, no encaja con mis preferencias de sostenibilidad porque, por así decirlo, van por otra vía. Entrando un poco más en detalle en cómo se debería preguntar a los clientes por sus preferencias de sostenibilidad, precisamente para saber ese detalle de qué es concretamente lo que quiere el cliente. Como sabéis, la ESMA ha publicado unas directrices que además ya son definitivas y que dan pautas bastante relevantes, porque son además bastante detalladas, sobre cómo hay que preguntar al cliente por sus preferencias de sostenibilidad. Aquí lo que dice la ESMA es que lo primero de todo que se debe determinar es el perfil inversor del cliente, el perfil de riesgo, es decir, es un cliente conservador, moderado, dinámico, las tipologías específicas que tenga la entidad. Primero es eso lo que hay que obtener. Por tanto, primero se le haría el test de idoneidad como lo conocemos a día de hoy, y luego se incorporaría una segunda parte o un segundo bloque, que es el bloque de preferencias de sostenibilidad. Pero digamos que no es algo que se pueda mezclar, sino que además los resultados van a ser diferentes. El cliente puede ser conservador y con preferencias de sostenibilidad muy elevadas y muy concretas. Al final son dos aspectos totalmente distintos. En esta línea, una vez que el cliente va a empezar a responder a este bloque de preferencias de sostenibilidad, lo primero que se le debería preguntar es si tiene o no preferencias de sostenibilidad. Y el cliente debería responder sí o si no tiene preferencias de sostenibilidad. Aquí la ESMA lo que dice además es que si el cliente responde que no tiene preferencias de sostenibilidad, pues no significa que no le puedas ofrecer productos sostenibles, sino que es más bien un me da igual. La entidad dice debe ser neutral. Y entonces, si encaja con su perfil de riesgo, sí que podrá ofrecerle productos que tengan determinados atributos o determinadas características de sostenibilidad. Al final, no se quiere penar o penalizar de alguna forma al producto sostenible, que es el objetivo de toda esta normativa y del plan de acción de la Comisión. Además, la ESMA también establece que el cliente puede no querer determinar cuáles son sus preferencias de sostenibilidad, y que el cliente podría dejar de contestar las preguntas específicas sobre sostenibilidad. A nosotros esto también pues, nos cuesta un poco verlo acostumbrados al test de idoneidad
que tenemos a día de hoy, donde al final pues, el cliente tiene que responder a una serie de cuestiones prácticamente de forma obligatoria, porque si no, la entidad no tiene información para poder determinar cuál es su objetivo de inversión, sus preferencias de sostenibilidad o sus conocimientos y experiencia, y digamos que sin esa información no puede, en el caso de asesoramiento y de gestión de carteras, llegar a prestar el servicio. Por tanto, esto es algo como que toca un poco el hecho de que en puridad parece que el cliente podría dejar de responder. Aquí la solución por la que están optando algunas entidades y que nosotros creemos que está en línea con lo que persigue las directrices de la ESMA es incluir, pues bien en esta primera pregunta o bien en otras preguntas adicionales, la posibilidad de que el cliente no quiera determinar sus preferencias de sostenibilidad. Yo sí tengo preferencias de sostenibilidad, pero no las quiero determinar porque me da igual o porque no las sé. No tengo claro qué es mejor, si PIAs, si taxonomía o si inversión sostenible conforme a CDR, y no tengo claro si quiero un enfoque más social o un enfoque más medioambiental, porque todo a priori me parece positivo. Pues sí que vemos que se está introduciendo esta posibilidad de que el cliente diga que no las determina. Y entonces aquí la entidad tiene que tener preparada, por así decirlo, una estrategia por defecto en el que sí que ofrezca producto que que responda a las preferencias de sostenibilidad, pero digamos que el detalle concreto de si quiere PIAS o quiere CDR o quiere taxonomía y en qué porcentaje quiere, digamos que la entidad podría decidirlo. Eso sí, informando al cliente de cuál es este enfoque por defecto que va a seguir, para que el cliente cuando vea o cuando decida no determinar más sus preferencias de sostenibilidad, tenga la opción de saber un poco qué es lo que está respondiendo y por tanto qué tipología de producto se le va a... Una vez que sabemos que el cliente sí que tiene preferencias de sostenibilidad, lo que habría que hacer es que el cliente concrete esas preferencias de sostenibilidad y se le pregunte pues, qué tipología de las tres que hemos visto anteriormente es la que quiere. Y aquí el cliente podría, digamos, esto sería opción multirespuesta, por decirlo de alguna forma, y el cliente podría seleccionarlo todo o podría seleccionar uno o una combinación. Al final, digamos que aquí es el cliente quien tiene que determinar lo que considera, o sea, la tipología que quiere. Aquí además, en la última versión de las directrices, lo que se decía es que si el cliente selecciona más de una tipología, digamos que casi que la entidad podría decidir qué preferencia darle, ¿no? Pues si marca las tres, oye, pues a lo mejor y el cliente no detalla cuál quiere primero, y esto por experiencia práctica es muy difícil que el cliente diga una taxonomía, dos SFDR y tres PIAs o establezca algún tipo de orden, pues al final digamos que igual la entidad puede tener como su propio procedimiento interno o solución por defecto que informándole al cliente pues, pues sirva para bueno, pues que sea la entidad quien decida qué prevalece o qué tipología prevalece sobre otras en caso de que el cliente haya marcado vale. Y luego ya en función de qué es lo que el cliente ha marcado, pues se le van a hacer preguntas específicas, pero en función de cada categoría. Es decir, si el cliente ha respondido que quiere inversión sostenible bien conforme a la definición de SFDR o bien conforme a la definición de taxonomía, el cliente debería determinar en qué porcentaje mínimo quiere este tipo de inversión. Oye, yo quiero SFDR y además lo quiero en un 15%. Y taxonomía, como sé que hay muy poquito, la quiero en un 5%. Aquí, pues obviamente no es campo libre o elección libre por parte del cliente, sino que las entidades están estableciendo una serie de rangos para que el cliente pueda elegir. La realidad es que los rangos son todavía reducidos, pero aquí, y rompo una lanza en favor de las entidades, realmente es que no hay oferta de producto. Entonces, poner quiero un 100% de taxonomía es una opción imposible. Por tanto, no se está llegando al 100%, pues hay entidades
que se quedan en un 50%, en un 20%, un poco en lo que puedan, según cómo está el mercado y según el enfoque también de su gama de producto o incluso de los productos de terceros si tienen arquitectura abierta, pero digamos que están muy condicionados por la situación del mercado. Entonces, bueno, pues establecen una serie de rangos más o menos ambiciosos y el cliente seleccionaría cuál es la que quiere. Si el cliente lo que selecciona es PIAS, aquí lo que dice la ESMA, un poco en interpretación de qué significa estos criterios cuantitativos o cualitativos, que el cliente debería seleccionar los indicadores concretos de PIAS que se quiere tener en cuenta o las familias de indicadores de PIAS que se quiere tener en cuenta. Aquí, además de haber dos grandes bloques de PIAS, ambientales, climáticos, sociales y de gobernanza, luego hay una serie de familias. Pues dentro de las climáticas están las relacionadas con climáticas ambientales, pues están las relacionadas con el clima, con el agua, con los residuos, con la biodiversidad. Entonces hay una serie de familias que el cliente podría seleccionar. La verdad que también preguntar por indicadores concretos, pues ahora mismo también es prácticamente imposible. Preguntar por familias, pues también es complicado y aquí un poco hay de todo en el mercado. Normalmente lo que se está haciendo es preguntar a los clientes si quieren indicadores de la parte ambiental o climática o de la parte social y de gobernanza o de ambas tipologías. Un poco también lo que decían, porque vemos que el mercado ahora mismo no está tan preparado como para, si selecciono el KPI de política de deforestación, buscar, pues, por ejemplo, fondos que justo tengan en cuenta ese KPI, porque es información que, bueno, ahora con el EET sí que se va a empezar a tener, pero bueno, que al final limita muchísimo el poder recomendar o incluir en una cartera unos fondos u otros, unos fondos o unos productos u otros. También la ESMA incluye una pregunta que es, en el caso de inversión sostenible conforme a SFDR o en el caso de PIAS, que el cliente elija cuál es el enfoque que quiere seguir. Esta pregunta sí que sería de las voluntarias y aquí además la ESMA no utiliza should en inglés, sino que utiliza could, ¿no? Utiliza el podría en lugar del debería. Entonces, bueno, pues esto es algo más bien opcional o una recomendación de buena práctica, que es preguntar concretamente por el enfoque. ¿Por qué no ocurre esto si el cliente selecciona taxonomía? Porque la taxonomía solo es medioambiental, entonces no hay más enfoque posible. Sin embargo, en SFDR y en PIAS sí que es posible concretar un poquito más. Y la ESMA menciona un enfoque ambiental, social o de gobernanza. Aquí también la parte de la gobernanza nos choca un poco, porque aunque es verdad que MiFID no está pensando solo en productos bajo el ámbito de aplicación de SFDR, sino que, pues, que la renta variable, la renta fija, los derivados también están cubiertos por MiFID, aunque esos productos no tengan una clasificación como 6, 8 o 9. Sí que es verdad que para la parte de los fondos o más un poco el producto vehiculizado, las características que se pueden promover son ambientales y sociales. No hay características de gobernanza. La gobernanza es algo que se presupone. Por tanto, ahora preguntar el enfoque de gobernanza, bueno, pues simplemente como chascarrillo, como que nos llama un poco la atención. Y lo mismo con el artículo 9. Los objetivos son ambientales y sociales. No hay objetivos de gobernanza por lo mismo, porque la gobernanza pues se presupone. Entonces, este enfoque, bueno, pues a lo mejor podría tener sentido para esos productos no SFDR, pero bueno, que nos parece, como decíamos, que la gobernanza como tal no es un enfoque, sino que debería estar presente siempre. Comentar también, cuando estamos ante una cartera, la ESMA establece que se pueden seguir varios enfoques. Una de las cuestiones que dice la normativa y que pues replica la ESMA es que no solamente al cliente hay que preguntarle qué tipología quiere, sino en qué medida. Entonces, eso lo interpretamos como, oye, en qué medida quiere preferencias de sostenibilidad respecto a un producto concreto, en el caso pues, de un asesoramiento, por ejemplo, puntual, monoproducto,
pero luego tenemos la realidad de las carteras, tanto carteras gestionadas como carteras asesoradas. Entonces, el en qué medida, en el caso de la cartera, lo que estamos viendo es, lo que consideramos razonable es que sea qué porcentaje de mi cartera responde a preferencias de sostenibilidad. Y yo tengo una cartera que a lo mejor no quiero que toda sea acorde a preferencias, sino que el 50% puede seguir mi gestión o mi asesoramiento tradicional que tengo hasta hoy, y el otro 50% que sí que tenga un enfoque de sostenibilidad. Aquí la ESMA bueno, pues deja un poco abierta la posibilidad a diferentes formas de medirlo. Una sería, mido los porcentajes sobre la totalidad de la cartera, de forma que el total de la cartera deba tener pues, un 15% de SFDR, un 1% de taxonomía, lo que el cliente haya elegido. Este enfoque es verdad que parece más flexible, luego tecnológicamente para las entidades es muy difícil implementarlo y tiene el problema de PIAs. Al final, una cartera, o sea, en PIAs tú no preguntas por porcentaje, preguntas si quieres PIAs sí o no y qué indicadores o qué bloques, qué familias de indicadores. Entonces, cuando estamos en una cartera global, la parte de PIAs no sabemos muy bien cómo se tendría que medir. PIAs solamente respecto al 50% de la cartera es un poco raro. Y luego otra posibilidad es dentro de la cartera fijarnos, en vez de a nivel global, en cada producto concreto. Oye, pues que los productos tengan individualmente cada uno de ellos como mínimo un 15% de SFDR o un 1% de taxonomía, o tengan las PIAs que he seleccionado. Que aquí, como ya lo que estamos viendo es el producto concreto, pues sí que podemos medir si cumple o no con el criterio de PIAs. Son dos enfoques y con la nueva redacción creemos que, sin perjuicio de que a lo mejor haya criterios que desarrollar, pero creemos que ambas posibilidades estarían contempladas. Vale, además del test del test de unidad, de preguntar expresamente al cliente por las preferencias de sostenibilidad y orientar un poco sobre cómo deberían hacerse estas preguntas, la ESMA establece también una serie de criterios muy relevantes, como por ejemplo el hecho de que antes de que el cliente responda todo este bloque de preferencias de sostenibilidad, se debe explicar claramente qué significa cada concepto. El cliente tiene que entender qué es CDR, qué es taxonomía, qué son las PIAs, al final, digamos, conocer qué es cada uno de estos aspectos y sus posibles implicaciones. Por tanto, prácticamente pues los asesores, los gestores, al final, el personal que se sienta con el cliente tiene que conocer muy bien todo esto para poder transmitírselo y que al final el cliente responda con conocimiento de causa. Y la realidad es que por mucho que las entidades se sienten con los clientes y les expliquen todo esto, nuestra percepción es que el cliente ahora mismo esto le queda grande. Poco a poco entendemos que todos nos iremos acostumbrando, pero es verdad que al final son conceptos muy similares, que cuesta entenderlos y que al final el cliente la mayoría de las veces no llega a detallar la tipología concreta ni los porcentajes concretos porque no tiene capacidad de hacerlo. Pero bueno, sí que está la obligación de explicárselo en detalle para que el cliente pueda comprenderlo. Además, como decíamos, las preferencias de sostenibilidad deben quedar manifestadas por el cliente, deben quedar documentadas. El cliente podría llegar a cambiarlas en el caso de que la entidad no tenga producto, pero todo este proceso, pues como decíamos antes, debe ser excepcional y debe estar correctamente registrado, y además parece que la norma está pensando más en recomendaciones puntuales que no en algo recurrente como un asesoramiento recurrente o una gestión de carteras, donde ahí hay un test único que es el que prevalece y digamos lo que tendría que ser excepcional es ese test. Digamos, no se pueden ir para operaciones concretas o para recomendaciones concretas establecer un test modificado para modificando las preferencias de sostenibilidad. Entonces, esto cuadra un poco mal con la parte de, bueno, con lo que estamos acostumbrados y con un enfoque más recurrente. En cómo obtener las preferencias de sostenibilidad para los clientes ya existentes,
pues también da una serie de criterios. No hace falta que sea en la primera recomendación o en la primera contratación, sino que la ESMA dice que podrá ser en la próxima renovación del test, pero claro, hay clientes pues, que a lo mejor tienen, mejor dicho, entidades que tienen un plazo de caducidad de 3 años. La ESMA tampoco quiere que estén 3 años desde la publicación de esta normativa sin tener las preferencias de sostenibilidad de los clientes, y en la nueva versión de las directrices establece que el plazo máximo para obtener esta información del cliente serían 12 meses desde la fecha de aplicación de estas obligaciones. Y nosotros lo que creemos que es razonable es 12 meses desde el 2 de agosto del año pasado, que es cuando empezó a ser aplicable todo esto. Y luego, en último lugar, los asesores, pues, para poder dar al cliente estas explicaciones y para poder pues, al final recomendar o gestionar la cartera conforme a estas preferencias, deben tener formación específica sobre todas estas cuestiones. ¿Cuál sería, por tanto, el flujo, digamos, de incorporar estas preferencias? O sea, ya a la hora de realizar el test, primero el cliente hace sus preguntas de idoneidad que conocemos a día de hoy. En algún momento del proceso, el asesor o el comercial debería darle esta información al cliente, darle todas estas explicaciones. El cliente responde a estas preguntas sobre preferencias de sostenibilidad y ya teniendo un resultado de sostenibilidad y teniendo el perfil inversor, ya se puede gestionar la cartera o plantear las recomendaciones que sean suficientes, o sea, que sean necesarias, perdón. Y luego, ya para terminar, porque creo que hay alguna pregunta que, perdonad, como estoy proyectando, no puedo verla, pero bueno, a lo mejor dejar, pues nada, 5 minutos Sí. al final para poder Si responderla. quieres, sí, yo creo que, Sí. vamos, si quieres te la comento ahora, pero yo creo que podemos, Sí. terminamos esto ahora rápido y vemos luego la... Sí, sí, estos son, nada, yo creo que Esto, estos son 2 minutos, simplemente pues que además de todo lo que es incorporar las preferencias de sostenibilidad del cliente al asesoramiento y a la gestión de carteras, pues al final MiFID II no es solamente eso, sino que establece una serie de obligaciones pues más casi de requisitos organizativos, que es pues oye, al final la documentación del asesoramiento y de la gestión de carteras tiene que decir que se considerarán las preferencias de sostenibilidad del cliente y en la medida de lo posible las recomendaciones, igual que se explica cómo la recomendación se ajusta a objetivos, situación financiera del cliente, etcétera, también incorporar la parte de preferencias de sostenibilidad. En gobernanza del producto, las preferencias de sostenibilidad van a ser una cuestión más a valorar a la hora de determinar el público objetivo, a la hora de valorar si el cliente encaja o no con el público objetivo de dicho producto, y al final en todos estos procedimientos y en todas estas check-ins, tanto internos como luego de cara al cliente, son cuestiones que hay que empezar a valorar. Y luego también incorporar en las políticas de conflictos de intereses aquellos conflictos que puedan estar derivados de los riesgos, factores, preferencias de sostenibilidad, y en general incorporar todas estas cuestiones en la estructura organizativa. Pues al final otorgar o mejor dicho, asignar la responsabilidad a las áreas de control. Pues hay nuevas cuestiones de sostenibilidad que van a tener que controlar, y aunque aquí no lo dice expresamente en MiFID, a diferencia de lo que ocurre en la normativa UCITS y FMD, pues también lo lógico es que haya una responsabilidad pensando más en el alto nivel por todas estas cuestiones. Al final es incorporar la sostenibilidad en las políticas y procedimientos que se tienen a día de hoy. Y ahora, si os parece, perdonad que las veo aquí, voy a dejar de ¿La puedes ver o proyectar. quieres que te la lea Maite la pregunta? La tengo. Dentro de este artículo 8 Plus, ¿podría ser apto si solo promueven ASG y tienen en cuenta PIAs sin tener inversión sostenible? En principio sí. Si el cliente lo que elige es PIAs, un producto artículo 8 que promueva características y que tenga en cuenta PIAs, aunque no tenga inversión sostenible, sí sería válido. Ahora, si el cliente lo que quiere
es inversión sostenible y ese artículo 8 no tiene inversión sostenible, pues efectivamente no valdría. Es un poco lo que decimos de que a priori hay determinados productos que sí serían aptos, pero luego hay que hacer un segundo filtro, que es el más relevante, de ver si lo que tiene el producto encaja con lo que te ha pedido el cliente. Vale, y creo que no hay ninguna más. No sé si en cualquier caso, bueno, pues cualquier otra que se os ocurra, nos decís. Y si no, bueno, pues estamos a vuestra disposición para resolver lo que necesitéis. No sé, Úrsula, si algo más por tu parte. Y una mano levantada. Espérate, a Marta García Muñoz, yo creo que es más fácil que las hagáis directamente. Si queréis levantar la mano y os vamos a permitir hablar y así podéis preguntar directamente, ¿vale? Veo a Marta, ya estás desbloqueada, con lo cual si quieres hacer la pregunta directamente, y también C. López veo que estaba, también le de reactivar, deberíais poder, si os quitáis el mute, deberíais poder hablar si queréis plantear alguna pregunta. O no sé si, vamos, porque he visto que tenéis la mano levantada, no sé si era a lo mejor por error. A lo mejor ha sido sin querer, que es Sí, que a veces pasa habitual. también, ¿eh? Sí. Vale, bueno, no veo ninguna. Si queréis eso, si queréis tenéis cualquier cosa, si queréis ponerlo en la parte de preguntas y respuestas o levantar la mano para que os podamos desbloquear el micro y podáis preguntarlo, por nuestra parte encantada. Si no tenéis, si queréis dejamos ahí unos segundos y si no pues ya damos por finalizada la sesión. Vale, pues veo que no hay ninguna pregunta adicional, así que nada, por nuestra parte, daros las gracias. Sabéis, bueno, tenéis nuestros, os pasarán, no sé si os la han podido colgar ya, si no os pasarán la presentación, y nada, si tenéis cualquier otra cuestión, como además tendremos pues más sesiones, las podemos plantear, o si queréis plantearoslas a nosotros directamente, pues encantadas de poder ayudaros. Y nada, daros las gracias por vuestro tiempo y nada, que tengáis una buena tarde.